Durante meses nadie supo realmente quién estaba detrás. No dejaba rostro, no dejaba nombre, no dejaba una pista clara que permitiera localizarlo. Solo dejaba víctimas, cuentas vaciadas, empresas golpeadas, dinero desaparecido. Y una sensación cada vez más inquietante entre los investigadores. Alguien estaba operando con una precisión demasiado alta como para tratarse de un delincuente cualquiera. No era un ataque aislado, no era una estafa improvisada. Lo que empezó a detectarse fue un patrón. Entradas silenciosas en sistemas, movimientos digitales extremadamente calculados y una capacidad casi quirúrgica para desaparecer antes de que nadie pudiera reaccionar. Cada golpe parecía limpio, frío, medido, como si detrás hubiera alguien que conocía perfectamente cómo moverse sin dejar rastro. Quédate hasta el final porque el error que cometió este hacker fue tan pequeño que cuesta creer que algo así terminara provocando su caída. Suscríbete y activa la campana porque lo que viene ahora parece sacado de una película. Y cuanto más avanzaban las comprobaciones, más delicado se volvía todo, porque no estaban ante un simple ciberdelincuente que actuaba desde la sombra. Lo que empezó a perfilarse fue la figura de un operador capaz de mover enormes cantidades de dinero, ocultar su actividad durante meses y mantenerse siempre un paso por delante de quienes intentaban seguirle la pista. Hasta que algo cambió, un pequeño error. Una mínima grieta, un detalle que para cualquiera habría pasado desapercibido, pero que para los investigadores fue suficiente para empezar a cerrar el cerco. Y desde ese momento la caza cambió por completo. A partir de ese punto, la investigación dejó de centrarse solo en el dinero robado. El foco pasó a algo mucho más importante: entender cómo operaba realmente. Porque no se trataba solo de robar, se trataba de cómo lo hacía, cuánto tiempo llevaba haciéndolo y cuántas capas de protección había construido para no ser localizado. Y ahí fue donde empezó a aparecer el verdadero nivel del caso. Los especialistas comenzaron a reconstruir su patrón de movimiento digital: accesos remotos, conexiones fragmentadas, identidades falsas, dispositivos puente, cuentas intermedias. Todo parecía diseñado para que si alguien llegaba a una capa, se encontrara con otra todavía más difícil de romper. No había una ruta directa, había un laberinto, y ese laberinto estaba hecho precisamente para que nadie pudiera llegar hasta el centro. Lo más inquietante era la frialdad del método. No actuaba con impulsividad, no dejaba señales innecesarias, no repetía exactamente el mismo patrón 2 veces seguidas. Cada movimiento parecía calculado con la precisión de alguien que no solo sabía delinquir online, sino que entendía perfectamente cómo pensaban quienes iban a perseguirlo después. Y eso hizo que la operación subiera de nivel. Porque cuando los agentes comprobaron la magnitud económica que podría estar moviéndose detrás de esos accesos, la investigación dejó de ser un simple seguimiento técnico. Lo que tenían delante podía convertirse en uno de los golpes más delicados de los últimos tiempos dentro del entorno de la ciberdelincuencia. Lo verdaderamente fuerte no es solo cuánto dinero habría conseguido mover, sino la forma en la que consiguió hacerlo sin que nadie lograra ponerle nombre durante tanto tiempo. Y lo que viene ahora explica por qué era tan difícil atraparlo. Durante semanas, los investigadores trabajaron casi en silencio, sin ruido, sin exposición, sin filtraciones, porque sabían que un solo paso mal dado podía hacer que desapareciera por completo. En este tipo de casos no basta con detectar al objetivo, hay que esperar el momento exacto. El segundo, en el que cree que sigue siendo invisible, el instante en el que baja la guardia. Y eso fue precisamente lo que empezaron a buscar: un patrón repetido, una rutina. Una pequeña confianza excesiva, porque por muy sofisticado que sea un operador digital, siempre existe un punto vulnerable, el hábito, y cuando alguien lleva demasiado tiempo sintiéndose intocable, acaba cometiendo errores que al principio ni siquiera percibe. Los técnicos comenzaron a cruzar horarios, conexiones, ventanas de actividad, secuencias de acceso y movimientos de salida. Lo que parecía disperso empezó a adquirir forma y poco a poco, lo que durante tanto tiempo había sido una sombra sin rostro, empezó a convertirse en un perfil mucho más concreto. Ya no era solo una amenaza abstracta, empezaba a ser un objetivo real. Ese fue el momento en el que la investigación cambió por completo. Porque una cosa es perseguir una firma digital y otra muy distinta es empezar a acercarse a la persona que se esconde detrás. Ahí es donde la tensión se dispara. Ahí es donde el caso deja de ser puramente técnico y se convierte en una operación con consecuencias mucho más serias.
A medida que el cerco avanzaba, los agentes también comenzaron a sospechar que el alcance del caso podía ser incluso mayor de lo que parecía al principio. Porque ciertos movimientos, ciertas conexiones y ciertos desvíos de fondos no encajaban con la idea de un simple atacante aislado. Había señales de una estructura mucho más organizada de lo esperado. Y aquí es donde todo se vuelve realmente inquietante, porque cuanto más avanzaba la investigación, más claro quedaba que quizá no estaban solo ante un hacker brillante, sino ante una operación mucho más grande de lo que parecía. La hipótesis empezó a ganar fuerza. No se trataba únicamente de accesos ilegales y robo de dinero. También podía haber una arquitectura montada para ocultar, mover y fragmentar los beneficios de forma que resultara casi imposible reconstruir el recorrido completo. Y eso ya no apunta solo a talento técnico. Eso apunta a planificación, disciplina y experiencia. En ese punto, cada pequeño hallazgo empezó a valer oro. Un dispositivo, una conexión repetida. Un acceso hecho fuera de horario. Una coincidencia entre varias capas que por separado parecían insignificantes, pero que juntas dibujaban algo mucho más comprometedor. Y eso es precisamente lo que hace tan peligrosos este tipo de casos. Rara vez se resuelven con una sola gran prueba. Se resuelven cuando muchas piezas pequeñas encajan al mismo tiempo. Los investigadores sabían que estaban cerca, pero también sabían que seguían jugando contra alguien que había logrado mantenerse oculto durante mucho tiempo. Por eso, el margen de error era mínimo. Una intervención precipitada podía tirar por tierra meses enteros de trabajo, y dejar escapar a alguien así significaba darle la oportunidad de volver a desaparecer, quizá para siempre. Fue entonces cuando empezó a prepararse la fase más delicada, la caída. No bastaba con identificarlo. Había que atraparlo con pruebas suficientes, con el entorno controlado y con la certeza de que no tendría margen para destruir información, desconectar dispositivos o borrar huellas críticas en segundos. Porque en este tipo de operativos, unos pocos minutos pueden cambiarlo absolutamente todo. Y lo más impactante de todo no fue solo cómo lograron llegar hasta él, sino lo que supuestamente encontraron cuando ya no tuvo tiempo para reaccionar. Porque ahí es donde esta historia da su giro más fuerte. Cuando finalmente llegó el momento, el operativo tenía que ejecutarse con precisión absoluta, sin margen de improvisación, sin segundos de regalo. Porque si el objetivo detectaba lo que estaba ocurriendo antes de tiempo, podía intentar destruir parte del material más sensible en cuestión de instantes. Y eso obligaba a actuar con una coordinación casi milimétrica. Lo que vino después fue el desenlace que durante tanto tiempo se había estado construyendo en silencio. Caída de alguien que presuntamente había conseguido mantenerse durante demasiado tiempo por encima del radar. Y con esa caída llegó también la parte más delicada, todo lo que podía quedar detrás. Dispositivos, accesos, trazas, claves, historiales, conexiones y piezas que podrían explicar la verdadera magnitud de lo que había estado ocurriendo. Porque el verdadero peso de un caso así no siempre está solo en la detención. Está en lo que aparece después, en lo que se puede reconstruir una vez que el silencio se rompe. En cuántas víctimas reales deja una operativa así, en cuánto dinero se movió, en cuántos sistemas fueron vulnerados y sobre todo, en cuánto tiempo llevaba funcionando todo sin que nadie pudiera frenarlo. Y esa es precisamente la parte que más inquieta, porque si alguien ha sido capaz de operar de esa manera durante tanto tiempo, la pregunta ya no es solo cómo cayó. La gran pregunta es cuánto logró hacer antes de caer. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo impactante, para volverse realmente incómoda. Ahora, con el análisis del material recuperado y la reconstrucción completa de la operativa, el caso podría seguir creciendo mucho más de lo que parecía en un primer momento, porque cuando una investigación digital empieza a abrir capas, lo normal es que lo verdaderamente serio no aparezca al principio, sino después. Porque a estas alturas la gran pregunta ya no es solo cómo consiguieron atraparlo, sino cuántos millones llegó a mover realmente, cuánto tiempo estuvo operando en silencio y qué más podría salir a la luz cuando se analice todo lo que dejó detrás. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete porque lo que viene en próximos casos puede ser incluso más impactante y esa es la razón por la que este caso ha dejado de verse como una simple detención llamativa para convertirse en una historia mucho más seria. Porque ya no se trata solo de un supuesto hacker brillante, se trata de una operativa sostenida en el tiempo, construida para engañar, infiltrarse, mover dinero y desaparecer antes de que nadie pudiera reaccionar.
A estas alturas, el verdadero interés ya no está únicamente en la figura del detenido, está en todo lo que su caída puede revelar, en las conexiones que todavía no han salido a la luz, en el dinero que todavía no se ha podido reconstruir y en la posibilidad de que lo descubierto hasta ahora sea solo una parte de algo mucho más grande. Porque cuando alguien logra operar durante tanto tiempo desde la sombra, robar sin mostrar el rostro y mantener una estructura digital tan difícil de romper, su detención no cierra automáticamente la historia. Muchas veces solo abre la puerta a lo verdaderamente importante. Y si algo ha dejado claro esta operación es que incluso los perfiles más invisibles acaban dejando una grieta, un fallo, un pequeño descuido. Y a veces solo hace falta eso para que toda una estructura construida durante años se venga abajo en silencio. Un saludo desde Expediente Comisario.